Bien, y aquí estamos en Entre Líneas con, bueno, realmente una semana bastante agitada que han dejado las elecciones, las PASO, con todas sus consecuencias económicas, con un paquete grande de medidas que todavía amenazan con seguir lloviendo medidas para paliar el momento que ha suscitado la devaluación y la consecuente inflación. Pero qué mejor que hablar de estos temas con Braulio Campetti, quien aquí en Jacobacci, por supuesto, es palabra más que autorizada para ayudarnos a reflexionar sobre todo lo que está pasando en nuestra sociedad y qué se puede ver de aquí para adelante. Braulio, gracias por estar este rato con nosotros. Gracias a vos por el espacio, Gustavo. ¿Te sorprendió que después de las PASO hubiera todo este movimiento económico? Realmente sí, Gustavo. Yo no esperaba, nadie creo que esperaba que las PASO, cuando nadie las tomaba como algo importante, sino como un partido amistoso, que iba a definir el próximo presidente por los próximos 4 años para Argentina. Nadie realmente lo esperaba. Eso trajo absolutamente un vaivén económico y social demasiado agitado durante esta última semana que hemos estado observando desde el día lunes hasta la fecha. Y esto tiene que ver más con el valor del dólar que se disparó, con otras variables. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el factor fundamental? El factor fundamental, si con las PASOs hubieran sido por ahí, se hubiera logrado un resultado más parejo entre las dos fórmulas presidenciales que más posibilidades tienen de llegar ahora a presidente el 27 de octubre, hubiera sido mucho más, si el gobierno actual hubiera sido más cercano a la elección, tal vez no hubiéramos tenido este gran problema económico que tuvimos ahora. El dólar se hubiera mantenido tal vez más estable, los mercados de capitales y financieros se hubieran mantenido, no hubieran tenido tal vez tanto este vaivén que tuvieron. Al ver por tanta diferencia y al ver tanta incertidumbre, no saber qué medidas va a tomar el próximo gobierno, que es una opinión personal, creo que salvo algún milagro, está definido quién va a ser el presidente por los próximos 4 años, que en este caso sería Alberto Fernández. Por ese motivo, ante la incertidumbre de qué medidas se van a tomar y de que este gobierno no va a seguir implementando estas por ahí políticas financieras, es que hubo un gran desfasaje económico y corrida hacia el dólar, ¿no? A tratar de refugiarse en este caso hacia el dólar, de vaciar en este caso por ahí todos aquellos fondos comunes de inversión que estaban constituidos en pesos, donde habían bonos, donde habían acciones argentinas, y de tratar con esto hablo no solamente por ahí de inversores, pequeños inversores minoristas, como somos por ahí la mayoría, o el que tiene la posibilidad aquí en Argentina, sino también por ahí de personas jurídicas, de grandes empresas de inversiones o extranjeras también, que al ver este contraste político en las PASO decidieron salir por ahí de los fondos comunes de inversión e intentar ir a refugiarse por ahí en el dólar o directamente irse del país. Ahora, nuestro país, inclusive en este periodo reciente, no hace falta irse muy lejos, ya tiene experiencias de corridas cambiarias, ¿no? Hemos tenido, porque digamos el dólar ha tenido salto, ¿no? De los 14 con los cuales asume Macri, pongamos un salto a los 18, un salto a los 28 y bueno, después a los 40 y algo. Y ahí no hubieron pasos. Sin embargo, hubieron también factores, seguramente financieros. Alguien que dijo, como el JP Morgan, bueno, hay que salir, y no había elecciones, ¿no? Sí, correcto, Gustavo. Absolutamente todas las opiniones anteriores antes de las PASOs también influyen en el mercado local, financiero. Es verdad, como vos lo decís, JP Morgan había dicho y había aconsejado salir de los activos financieros de Argentina, porque había incertidumbre de lo que iba a pasar por ahí con estas elecciones. Es correcto, sí. A mí siempre que hablo en nuestro programa de estos temas me queda esta sensación de que hay sectores
que mientras todos nosotros sufrimos, ¿no? Porque sufrimos con la suba del dólar, que sabemos que se traslada a precio, después vamos a ver si es cierto que tendría que ser así o no, pero digo, mientras nosotros sufrimos hay gente que se beneficia con esto, ¿no? Que se beneficia ya sea con la suba del dólar o con tasas de las famosas LELIQs al 75%, que hace inviable cualquier préstamo, cualquier situación en la cual los bancos quieran auxiliar a alguna pequeña o mediana industria, ¿no? Totalmente, Gustavo. Todo esto trae perjuicio. Al gran sector de los argentinos, empecemos por los más afectados, que siempre van a ser lamentablemente el sector menos pudiente. Aumenta totalmente la pobreza. La inflación que vamos a tener reflejada en agosto se estima en un 5%, en septiembre podría ser un 7%. Esto significa que si actualmente tenemos en Argentina un porcentaje, según el INDEC, aproximado de pobreza de un 35%, podría haberse incrementado aún más, tal vez a un 38%. A eso pasemos a otro sector, a las pymes. Es imposible hoy que una pyme pueda llegar a obtener un crédito de corto plazo, de mediano plazo, a las tasas siderales que tienen que pagar, porque no tienen posibilidad si adquieren ese crédito, de poder pagarlo después por la alta tasa que están aplicando. Y como siempre, vos dijiste que hay pequeños beneficiados, que en este caso uno de los tantos que hay, que yo considero, son las entidades financieras, los bancos, por ejemplo, a esta tasa exorbitante que se está pagando el LELIQ, el 75%, ellos, como habíamos charlado un poco previamente, que es cada 7 días, ellos sí realmente no están teniendo la pérdida que tienen por ahí otros sectores de Argentina. Sí, esto se ve reflejado en las utilidades, ¿no? De los bancos. Fue uno de los que ganaron, ¿no? En medio de toda la crisis el año pasado, el 160% de utilidad. Digo, nadie sacó eso. El campo, digo, un poco por el reacomodamiento del dólar, sacó un poquito más porque acompañó el clima, qué sé yo, un montón de factores también sacaron un poquito más de ganancia, pero el resto de los sectores para abajo. Fábrica que se cierra, estábamos viendo que en Choel cierra la Campañola, ya había cerrado en Mendoza, en fin, yo creo que hay marcas tremendas que habíamos visto lo de Coca-Cola hace un tiempo en una de las plantas, digo, marcas que uno dice, ¿cuándo se ha visto que cierren estas empresas? Que no, digo, que no son empresas que uno diga, no tienen de dónde sacar un recurso, sin embargo, cierran, ¿no? Sí, digo, son los grandes sectores que te están mostrando la economía real, ¿no? Hay una economía real y una economía financiera o macro, o de mercado, como quieras llamarle, ¿no? Sí, es correcto. Por ahí entre las que nombrabas vos, justo me acordé, Wrangler, también una marca histórica que estaba acá en Argentina, tuvo que cerrar, desgraciadamente dice, porque no le convenían, ya no le cerraban los números para estar acá en Argentina. Una automotriz importante como Mercedes-Benz, que iba a fabricar la nueva pick-up, también decidió no invertir acá en Argentina, pues, viendo las fluctuaciones económicas. Y lamentablemente siempre que se termina por ahí perjudicando, las multinacionales, bueno, si no les conviene, no entran al país o directamente por ahí se van y siguen su casa matriz o siguen en otro país. Pero las más perjudicadas siempre terminan siendo las pequeñas, las micropymes, las pymes y las medianas empresas nacionales, que con estos vaivenes la están pasando en muchos casos bastante mal. Estaba escuchando estadísticas que dice que cierran 50 por día, es mucho. Es correcto. Si mal no recuerdo, Gustavo, creo que desde la época de este gobierno llevamos algo así como 40.000 pymes cerradas. Porque atrás de eso, digamos, hay gente, ¿no? Hay gente que se queda sin empleo, por supuesto, empresarios que se funden, se quedan sin dinero. No es solamente decir, bueno, a la empresa, porque uno dice la empresa, no, pero la empresa es gente, ¿no? Y esto es lo que a veces nos tiene que llamar un poquito, ¿no?, la atención, porque también si no hay gente que consuma, o sea, para mí esto de los mercados es un poco salvaje, ¿no? O sea, porque solamente el mercado tomado como lo financiero no va. Para mí el mercado es el mercado de la economía, una economía social, una economía en donde intervengan otros factores, ¿no? O sea, el mercado también tiene que ser el almacén de la esquina, digamos, el mercado de trabajo, el mercado
de compra y venta de bienes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por ahí lo que yo veo que lo que ha pasado por lo menos en estos 4 años y más en los últimos 2 con este gobierno, no han habido políticas importantes o claras para la pyme. Siempre fueron cosas pequeñas ayudas, pero no un real proyecto para apoyar a la pyme. En un momento, ahora no tengo los números frescos, pero en un momento de todos los recursos genuinos que se producían a nivel local en el país, el 50% lo producían las pymes. Y de ese 50% de pymes estamos hablando, creo que un 20-25% son empresas familiares, la mitad son empresas familiares. Creo que por ahí lo que le faltó a este gobierno es tener más tacto con las pymes. Sí, inclusive, más allá de la producción, el 80% del trabajo es brindado por las pymes. Exactamente. O sea, más allá de los que producen, la cantidad de gente que emplean, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las cuestiones que está trayendo un poquito de alivio en unos días, esto para mí es como el oleaje, ¿viste? Que sube, que baja. Por estas nuevas medidas que aplicó ahora. No, creo que en principio centrándonos en el dólar, en el valor del dólar, sí. Digo, esto de que hayan hablado Macri y Fernández, que se hayan puesto de acuerdo en un dólar a 60 pesos, porque ya Fernández había dicho con el dólar a 45 que le parecía un dólar bajo, ¿no? Frenado. Obviamente, ahora, bueno, que diga que un dólar de 60, él que es candidato, no es presidente electo, pero un candidato con mucho potencial, a punto tal que los empresarios ya lo están yendo a ver a él, ¿no? Correcto. Pero digo, este dólar a 60, yo no sé siempre si hay algún fundamento para decir, bueno, este es el dólar, porque si uno lo compara con el dólar del gobierno de Kirchner, cuando sale Dualde y entra Kirchner, el valor real del dólar, si trasladamos ese dólar más la inflación, es un dólar de 72-73 pesos. Ahora, si tomamos el dólar de 14 pesos que asume Macri, digamos, luego del cepo, es un dólar que tendría que estar a 45. Entonces de 60 no es ni 72 ni 45. ¿Cuál es el valor que se suele tomar? ¿O cómo debiera fijarse un valor de referencia para el dólar? Es difícil de determinarlo. Es muy complejo, porque podría decir tal vez un precio del dólar y tal vez otra persona un economista tal vez opinaría algo totalmente diferente. Lo que sí es la realidad, el dólar sube por una cuestión de la demanda, que no es algo nuevo que estoy diciendo, pero cuando mayor sea la demanda, la cantidad de dólares disponibles en el mercado que por ahí ofrece el Banco Central para ofrecer es limitada, en consecuencia, ante mayor demanda va a aumentar No tengo un valor de referencia para decirte, porque podría decir que tal vez este valor de referencia está bien o no, habría que evaluarlo en mayor profundidad, pero tal vez, como dijo Alberto Fernández, después de la charla que tuvo con Mauricio Macri, la cual me pareció muy bien lograda, que así sea para calmar los mercados, para calmar el dólar, por lo menos por estos días hasta las elecciones, para ver qué es lo que va a pasar. Pero que lo haya dicho por ahí Fernández no significa que sea el valor exacto, pero recuerden que cuando más suba el dólar, más inflación sabemos que vamos a tener en Argentina y más se va a trasladar a los precios. Ahora es un círculo, porque totalmente. Sube el dólar, hay más inflación, sube el dólar. Exactamente. Sube el dólar, hay más inflación, sí. Y no para nunca esto. Totalmente. Una de las cosas de que se había hablado ahora era de que este dólar de 60-61 pesos fuera acompañando la inflación. Es decir, que si en agosto se decía que va a haber un 5% de inflación, que el dólar aumente un 5% aproximadamente. Se estaba buscando eso también. Y es algo de nunca terminar, porque esto se traslada absolutamente a los precios. Después hay que negociar con los gremios, aumentan los salarios y después es como un círculo, es como algo que nunca termina. La pregunta que todos yo creo nos hacemos es por qué el dólar sube y esto se traslada a precio. O sea, ¿qué insumos tengo yo importados como para decir, bueno, tengo que subir, ¿no? Bueno, acá hay un tema, hay un factor especulativo. Hay determinados sectores o en determinados productos o servicios que se aumenta por las dudas para cubrir tal y tal tema.
te cuento el caso. Tengo un cliente que parte de los repuestos que comercializa y los consigue por medio de mayorista son importados. Así es que el mismo lunes a ese cliente mío le comunicaron que esos repuestos que vienen del exterior, que son importados, tenían un aumento del 20%. Después hay otro sector como el de la harina, que también otro cliente me dice que el mayorista le aumentó aproximadamente un 40%. Si bien no tenemos en gran parte de los insumos por ahí o servicios en dólares, es como un valor de referencia. Inmediatamente se traslada, si aumenta el dólar, se traslada directamente a precios. No se olviden que por ahí la deuda nosotros la tenemos, la deuda externa, la tenemos en dólares, en consecuencia hay que producir lo suficiente para pagar esa deuda externa. Entonces se va a trasladar, sí o sí, cuando suba el dólar va a aumentar de servicios y de precios. Vos trajiste recién el tema de la harina, ¿no? Es un tema esencial para la gente, por el pan. Y uno tiende a decir, claro, ¿por qué sube la harina? Y porque el molino lo puede exportar, lo puede vender afuera y bueno, y va a mantener ese precio, va a querer mantener ese precio. Entonces, aquí es donde uno dice, si las retenciones no tienen sentido. Es más, el Fondo Monetario Internacional le dijo a este mismo gobierno, en un momento dado, bueno, ponga retenciones, vuelva a poner retenciones. ¿Son las retenciones útiles? ¿No son útiles? Depende de la política económica que quiera seguir el Estado. Vos nombraste el caso de la harina y podemos seguir con ese ejemplo. Totalmente, hay que ver a la persona, al productor de harina, si le conviene más exportarla porque va a tener un valor mayor que satisfacer el mercado interno. Nosotros tenemos un mercado interno que, por supuesto, requerimos harinas para diferentes tipos de productos. Entonces, por ahí una forma de recaudación y de desincentivar, disculpen, el tema de la exportación y que se abastezca el mercado interno es muchas veces aplicar mayor cantidad de retenciones. Sí, son útiles. Hoy en día recuerden que aparte del financiamiento que estamos, la única entrada de dólares aparte del financiamiento externo al país son por las exportaciones y mayormente de productos primarios, ¿no? Como es la harina, como es la soja, como es por ahí el maíz, como es por ahí, ahora un poco de lo que es el tema de carne y demás. Casi todo viene, esos son dólares genuinos que entran al país y sí lo veo bien, es una forma de recaudación y de sostenerse, ¿no? De parte del Estado. O sea, te da el doble beneficio, te entran divisas y correcto, podés balancear un poco, digo, para que no todo se fije a valores de lo que yo puedo exportar, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que, inclusive lo que vos marcabas, lo del mercado especulativo, que nunca se puede llegar a determinar, ¿no? Por lo menos no con determinadas políticas. Y aquí es a lo mejor donde hay visiones distintas del país, ¿no? Entre políticas dirigistas y políticas más liberales, ¿no? Hay que ver entre esos dos extremos qué es lo que el país va necesitando en cada momento, ¿no? Sí, exactamente. Habrá que ver el nuevo gobierno que viene, qué política irá a tomar con respecto, como lo que estábamos hablando recién, con respecto a las retenciones. ¿Qué retenciones aplicará a los productos primarios? Son herramientas de financiación por parte del Estado y de entrada genuina de dólares, así que son herramientas necesarias, creo que está bien. Después está en discusión qué porcentaje es el adecuado, si el 5, el 7,5, el 10% de retención sobre las divisas que entran al país por exportación, pero sí son necesarias. Hace un ratito hablábamos de los cierres de las pequeñas empresas, ¿no? Sí. Se me ocurre preguntarte a vos, con tu trabajo seguramente debes tener la experiencia en este tiempo, ¿qué pasa en el sector local o regional? ¿Has tenido muchos casos de muchos cierres? Sí, mayormente por ahí de micropymes, aquellos que se encuadran en la categoría de monotributo, sí, he visto muchas bajas. Sí, hay clientes que lo he tenido y lamentablemente los he tenido que dar de baja porque me lo han solicitado porque no pueden seguir con sus puertas abiertas. Otros directamente ni me han venido a ver más, sé que han cerrado pero no me han venido a ver, aunque sea para
tramitar la baja y evitar que sigan acumulando deuda a nivel en AFIP y en Dirección General de Rentas. Sí, lo he visto, lo veo con clientes actuales. Hay algún sector que por ahí que no le ha afectado tanto como a otros. El de consumo por ahí, si es un comercio de almacén general, de productos de consumo, de bienes de consumo en general, que ya tenía su clientela y demás, puede haber visto mermada su venta, pero se ha logrado sostener y se sigue sosteniendo porque ya tiene como una clientela y demás. Pero en general sí, he visto que ha bajado el nivel de actividad económica. Lo vemos acá cuando procesamos absolutamente toda la documentación que nos traen mes a mes los clientes. O sea, a ver si podemos trazar un diagrama. Si subsisten los comercios de consumo, digamos, de comestibles, todas estas cuestiones, es porque la gente, su dinero lo está volcando esencialmente a esto y está dejando otro tipo de servicios y bienes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ni hablar de invertir. Hoy en día creo que en este sector que estamos hablando, como vos dijiste, a nivel local como Jacobaccio, regional, hablando de la línea sur, imagino que sí, que está volcando todo eso para cubrir sus necesidades básicas. Gran parte de la población creo que hoy está destinado a cubrir sus necesidades básicas, con los ingresos que tienen, más de los ingresos, y muchos de esos en forma deficiente y ni siquiera en blanco. ¿Alguna vez habías visto vos movimientos económicos como estos? Digo, en donde la bolsa se desploma, donde hay incertidumbre con respecto al dólar, donde ves que toda la economía va para atrás, hay recesión. Y yo era muy joven, pero en el 2001 pasamos algo muy similar. Estaba recibiéndome de esta profesión y la verdad que fueron dos años hasta el 2000 vivido en carne propia y como muchos millones de argentinos, donde había incertidumbre, donde no se conseguía trabajo en ningún lado, ni en buenas condiciones, prácticamente en ningún lado, donde había una recesión económica pronunciada, donde había bajado la inversión, había bajado el consumo. Esto hablaba desde fines de diciembre del 2001 y durante gran parte del 2002, y vimos que en el 2003, a mediados del 2003, empezó a pasar parte de la crisis y empezó a haber un nuevo horizonte, un poco más prometedor, tampoco un gran crecimiento económico y social, pero donde vimos que fueron 2 años bastante complicados. ¿Sí? Te preguntaba esto también y básicamente por la esperanza de la gente, ¿no? Porque hay mucha gente directamente deprimida con lo que se está viviendo, porque hay gente que desde sus empresas, desde sus comercios o desde su trabajo, desde su changa, dicen no, esto no levanta más, pero es posible que levante de alguna forma, digo. Bueno, esperanza tenemos que tener todos. En el corto plazo no quiero parecer desalentador, pero bueno, en el corto plazo me refiero a los próximos 3, 4, 5, 6 meses. Vamos a ver una pronunciación mayor de la pobreza, de mayor un poco más de desempleo y de menos posibilidades de mejores condiciones salariales y dignas y mejor poder adquisitivo o mejorar el poder adquisitivo de aquellos que están hoy trabajando en relación de dependencia y tienen esa posibilidad tanto en la administración pública como en la parte privada en blanco. Pero no, en el corto plazo no, yo creo que no. Esto hay que esperar, habría que esperar al nuevo gobierno a ver qué medidas va a tomar. Muchos de los argentinos que estamos hoy nos preguntamos si Alberto Fernández va a ser un presidente autónomo o se va a ver influenciado por su vicepresidenta. Es lo que muchos nos preguntamos. Entonces por ahí puede haber a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la conocemos ya por haber gobernado durante 2 mandatos acá en Argentina y tenemos una idea de pensamiento por ahí económico y social que tiene con respecto. Entonces mucha gente está esperando a ver qué va a hacer este nuevo presidente, si es que va a actuar por sí solo, si va a actuar en sociedad o directamente no va a actuar. Hay una gran incertidumbre por parte de los argentinos con respecto a eso. Braulio, hacemos una pausa y tras la pausa te propongo charlar sobre algo que vos adelantaste, el paquete de medidas actuales. ¿Sirve, no sirve? ¿Cómo hay que enfrentar la crisis con este paquete de medidas? ¿Qué se puede sacar en limpio de las medidas
que dispuso el gobierno. Tras la pausa, aquí en Entre Líneas.